Hola y Dios bendiga. Hoy estamos con el grupo Pequeño Rebaño y vamos a tratar el tema sobre el sufrimiento y específicamente la pregunta, si Dios ya perdonó al mundo, ¿por qué seguimos viendo tanto sufrimiento? Trataremos de responder esta pregunta lo mejor posible. Espero que te sea de provecho. Bueno, hermanos, el tema que vamos a tocar hoy es este tema. Si Dios perdonó, o sea, si Dios nos perdona y nos perdonó, entonces, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué tenemos dificultades? ¿Por qué tenemos enfermedad? ¿Por qué morimos? Incluso, ¿por qué tenemos tribulaciones? Si Dios nos perdonó. Y esto es una pregunta que se hace muchas veces porque que tiene que ver con la cuestión del sufrimiento humano. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Y es una pregunta recurrente que siempre se hace o siempre se llega cuando se habla de Dios. Y vamos a tratar de ver hasta dónde Dios nos ayuda en este estudio, a tratar de descifrar o mostrar más bien esto. Yo le pido al Señor que Él ayude a cada uno de los que estamos aquí, de los que van a ir entrando y de los que luego vean el video, a que según cada quien, de manera personal, Dios trate con él y le lleve a donde esto le pueda ser de utilidad, a donde este estudio le pueda ser de utilidad, eh, que no haya sobre todo constricción, que no haya desesperanza, sino esperanza, que es el objetivo real de lo que es el Evangelio, una gran esperanza que nos viene en Cristo Jesús. Nosotros tenemos una salvación en Cristo Jesús, pero aparte de esta pregunta, la cuestión es ¿salvación de qué? Es decir, en este estudio vamos a ver también un poco de eso. ¿De qué es que estamos siendo salvados? ¿Y de quién estamos siendo salvados también? Entonces, sobre el sufrimiento, lo primero que quiero mencionar es que Jesús no niega que nosotros en este mundo vayamos a tener sufrimiento. Muchas veces se habla como que tú vienes a Jesucristo y Jesús sana cura tus heridas, que vas a tener prosperidad y todo esto. Y es cierto, pero no en todo el sentido que a veces se expresa, no en todo el sentido que a veces se expresa y no de la manera que muchas veces se entiende y algunas veces se predica. En Jesús nosotros tenemos una esperanza viva, en Jesús nosotros tenemos una compañía, pero venir a Jesús no significa que no vamos a tener sufrimiento. Y Jesús nunca dijo que por haber venido a Él en este mundo, por lo menos no íbamos a tener sufrimiento. El paso del sufrimiento no es en este mundo. En este mundo va a seguir habiendo sufrimiento. Vamos a leer en Juan 16, a partir del verso 32, y nos dice Jesús: He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Es decir, Jesús nos dice que Él ha vencido al mundo. Jesús nos dice que Él nos lleva a un lugar donde no hay sufrimiento, donde no hay muerte, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad. Pero Él nos deja claramente, por eso digo, Jesús no niega esto, de que en este mundo vamos a tener aflicciones. También nos dice que confiemos y que estemos en paz, que tengamos paz en Él en medio de esas aflicciones. Pero vamos a tener aflicciones. Y de hecho, las tenemos. Continuamos. En Mateo 10, 17 al 20, dice lo siguiente: Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Esto es Jesús hablándole a sus discípulos.
y en sus sinagogas os azotarán. Y aquí Jesús está hablando de tribulación. Le está hablando a sus discípulos y le está diciendo, hay de ustedes a los cuales los van a llevar a las sinagogas y los van a azotar. En otra ocasión le dice que los llevarán ante los concilios también. Incluso dice que hay quien les matará y creerá que lo hace en nombre de Dios. Por lo tanto, Jesús no niega las aflicciones que podemos tener en este mundo. Sí nos habla de que confiemos. Sí nos dice, como en este pasaje, que nos aferremos a dar el testimonio y que nos auxiliemos de su Espíritu Santo a la hora de hablar, para que no seamos nosotros, sino que sea el mismo Espíritu que hable cuando estemos siendo, por ejemplo, agredidos o cuando estemos también en una aflicción. Yo lo extiendo a cualquier tipo de aflicción. Lo voy a terminar de leer y dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Entonces, esas aflicciones es importante notar que no las está hablando para las personas que no creen en él. Se está refiriendo a los que creen en él. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Amén. Ahora, vamos a ver un asunto. Se nos enseña que la deuda, o mejor dicho, el pecado es como una deuda. Y lo que vamos a ver es que nosotros no le debemos a Dios. En Romanos 3, 21 al 24 dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. ¿Recuerdan cuando hablamos de la justicia, del verdadero juicio, del juicio según Cristo, verdad? Esta justicia llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Y aquí el apóstol aclara, de hecho, no hay distinción. Es importante esto porque él acaba de decir que viene por la fe en Jesucristo a todos los que creen, pero se da cuenta de lo que está diciendo y dice, de hecho, no hay distinción, porque esto no se trata del que cree o del que no cree, porque la justicia de Cristo, lo que nos da Cristo, lo da al que cree y al que aún no cree también. Es para todos, por eso hace este paréntesis aquí, dice, de hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, todos. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Lo resalté por eso, porque esta es una de esas ocasiones en la que él se acuerda que lo que está diciendo, aunque está hablando a los creyentes, se recuerda que el sacrificio de Cristo no es solo para los creyentes o para los que ahora creen en este momento, sino que es para todos, porque todos pecaron y por todos murió Cristo. Entonces, si Cristo murió o Cristo se dio en sacrificio, se supone que es un pago. ¿Cómo se puede deber algo que ya fue pagado? ¿Cómo podemos tener nosotros, por ejemplo, una deuda? Si yo le debo por ejemplo, a un banco y mi hermano viene y paga la deuda, ¿cómo entonces yo le seguiría debiendo al banco si mi hermano pagó la deuda? Entonces, nosotros no debemos a Dios. Nosotros no tenemos una deuda con Dios. Pero no es por esto en realidad. Esto lo estoy usando como un ejemplo de manera de lo que es la doctrina más tradicional sobre esto. Pero no es esta la razón por la que nosotros no lo debemos a Dios. Vamos a verlo más adelante. Pero aún si se viera como la doctrina tradicional, veríamos que no tendría sentido que nosotros tengamos una deuda. Porque una deuda pagada no puede ser deuda. Perdón automático. Vamos a leer en Isaías 53, verso 12, dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes
repartirá despojos. Esto es una profecía sobre Jesús. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Aquí Isaías, 9 siglos antes aproximadamente, nos está recordando que Jesús llevó nuestros pecados. ¿El de cuáles? El de los transgresores. No el de los santos, sino el de los transgresores. Por lo tanto, en él somos justificados. ¿Por qué digo que perdón automático? Porque el perdón de Dios, en este caso, y visto de esta manera, ¿cómo se diría? Es ejecutado, si lo vemos de esta manera, en todas las personas de toda la historia. Los que vivieron antes de Cristo, como Isaías, que escribe esto, ¿verdad? O también nosotros que vivimos luego de que Cristo fue encarnado hace casi 2000 años. Entonces, eh, eso ya está hecho, pero está hecho para todas las generaciones. Por lo tanto, si eso es lo que nos da el perdón, entonces ya el perdón está dado, siempre, en todo momento. Cada vez que se peca, ya Cristo murió por esos pecados. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, y dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Los pecados nuestros, él los llevó sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. A la justicia de Cristo. Es decir, somos justos porque Él es justo. Y vivimos entonces en esa justicia porque Él cargó nuestros pecados. Él los asumió. Todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, cada vez que le faltamos a otra persona, cada vez que le hemos faltado a Dios, todas las cosas en lo que no hemos equivocado o como hemos cometido graves errores, Él las ha cargado. Y continuamos. Y dice, y aquí vamos al punto importante, y es que Dios no se ofende. De hecho, no existe, no se da nunca ese momento en el que Dios realmente nos perdona. Ese momento no sucede. Le voy a explicar por qué. Vamos a leer primero el texto. Dice en 1 Corintios 13, 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Aquí Pablo está describiendo cómo es el amor de Dios. ¿Qué sucede con esta descripción y qué tiene que ver con que Dios no se ofende? Jesús nos enseñó a nosotros a que nosotros perdonemos las ofensas de los demás. Eso es lo que se perdona, de hecho. Lo que se perdona son las ofensas. Pero cuando nosotros perdonamos las ofensas, las perdonamos porque nosotros estamos ofendidos. Cuando nosotros perdonamos las deudas, la estamos perdonando porque entendemos que ha sido una ofensa a nosotros. Cuando alguien hace algo malo, incluso a otra persona, nosotros somos los que nos ofendemos. Cuando vemos en la noticia, por poner un ejemplo light, ¿verdad? Que alguien hizo algo malo, nosotros somos los que nos escandalizamos. Entonces, cuando nosotros perdonamos las ofensas, nosotros estamos sacando algo que hay en nosotros, una ofensa. La ofensa es en nosotros que está. No es en la otra persona, está en nosotros. Fuimos nosotros que nos ofendimos. Y cuando nosotros nos ofendemos, es porque no ha faltado el amor. Como no ha faltado el amor, hemos entrado en el pecado. Pero Dios no se ofende. Cuando nos dice que Dios todo lo soporta, que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que no tiene envidia, que no se envanece, todo esto que nos dice aquí,
Lo que nos está diciendo justamente es que Dios nunca pasa por ninguna de esas etapas. Dios no se ofende. Entonces, si Dios no se ofende, ¿qué nos tendría Dios que perdonar si Él no está ofendido con nosotros? La realidad es que Dios no nos perdona, porque Dios no tiene que perdonarnos, porque ya nosotros, o sea, esa palabra es una forma que se utiliza, incluso eso lo utiliza para tratar de darnos a entender a nosotros lo que está pasando. Pero si nos vamos al trasfondo, nos vamos a dar cuenta que en realidad Dios no nos perdona porque Dios nunca estuvo ofendido con nosotros. Dios nunca estuvo en nuestra contra. Dios nunca nos vio para mal, nunca nos vio mal, siempre nos está bendiciendo. Amén. Por lo tanto, en realidad, sí, se entiende cuando se dice Dios te perdona los pecados, Dios perdona todo, como yo dije hace un momentito, perdón automático, pero no ni siquiera es eso. Es que no hay necesidad de que Dios nos perdone porque Él, eso que nosotros le llamamos perdonar, eso es algo que está en su naturaleza. No sucede nunca que pase ese momento en el que Dios se irrite contra nosotros. Ese momento en el que Dios se ofenda porque nosotros hicimos algo, ese momento no sucede. Entonces, esa es la dimensión real del perdón de Dios. El perdón para nosotros es algo que sucede, pero para Dios no. Desde el punto de vista de Dios no es algo que sucede luego de una ofensa, sino que es que la ofensa nunca sucede en Dios. Entonces la pregunta vuelve a ser la misma. Entonces, qué es lo que hay que pagar? ¿Cuál es el asunto entonces? ¿Por qué está la paga del pecado, está la muerte, está el sufrimiento? ¿Qué es lo que hay que pagar? Vamos a hablar de la parte un poquito más difícil de este estudio. Vamos a hablar del cobrador. En Lucas 13, 15 al 16 dice, entonces el Señor le respondió, hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre el día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? ¿Qué tiene que ver una enfermedad con una persona que tiene una atadura de parte de Satanás? La enfermedad, ¿qué tiene que ver? Porque esta señora posiblemente es una señora que cree en Dios, pero la persona que creemos en Dios nos enfermamos. Y esta es la parte difícil, como les decía. Lo que creemos en Jesucristo y lo que hemos sido justificados en Cristo, también nos enfermamos. Pasamos dificultades y de hecho todos morimos al cuerpo, claro. Pero ¿cómo es esto posible? Si no tenemos deudas con Dios, ¿por qué vienen enfermedades? ¿Por qué viene la muerte? ¿Qué tiene que ver Satanás en todo esto? ¿Cómo es que liberar a una mujer de una enfermedad tiene que ver con quitarle una atadura a la que Satanás le tenía sometida? ¿Acaso todos nosotros tenemos algún tipo de atadura a Satanás? De alguna manera. Primera de Corintios 5:5 nos dice sobre un asunto, sobre una persona que ya creo que todos, casi, no todos, pero casi todos los que estamos aquí hemos visto estos versos una y otra vez, que ha cometido grandes faltas en la iglesia y ha hecho cosas en la iglesia que se han considerado muchos problemas. Y en esta carta a los Corintios le dice que que esta persona sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cómo es eso de que le sea entregado el cuerpo a Satanás para destrucción de la carne? Digo el cuerpo porque está hablando de la carne, ¿verdad? ¿Cómo es posible que le sea entregado el cuerpo a Satanás para la destrucción de la carne, pero que el espíritu va a ser salvo en el día del Señor? A una persona
que está causando muchos problemas, digamos, dentro de la congregación y está desviando a muchos, que era esta la situación, este caso. ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué tiene que ver Satanás con esto? Bueno, Satanás no aparece en la Biblia como el acusador. En el libro de Zacarías, capítulo 3, nos dice, en una visión, la visión del sacerdote Josué, nos dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Más adelante nos dice que el que está delante le pide a los ángeles, a los siervos, que le quiten las vestiduras viles al sacerdote Josué, que es su pecado, y le ponga vestiduras blancas. Y le dice, tu pecado te ha sido quitado, porque le cambió las vestiduras, dice, le quitó las vestiduras viles y le pone vestiduras blancas. Pero el que estaba allí acusándole del pecado que estaba en las vestiduras viles era Satanás. Y la solución en esta visión es quitarle las vestiduras viles, ordenar que le sean quitadas las vestiduras viles y que se le pongan vestiduras blancas. A ver, ¿quién es que le quita las vestiduras viles? Ya lo veremos más adelante. En Apocalipsis 12, 10 a 11, hablando del acusador, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, esto es otra visión, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Y en este texto otra vez nos habla de el acusador, de ese acusador. Está constantemente, como dice, día y noche, acusando. Bueno, vamos a hablar entonces de las lumbreras. Las lumbreras. En Apocalipsis 12, 1 al 2, vamos a hacerlo de adelante hacia atrás. Nos dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esto es lo que dice el texto. Pero lo que yo quiero que nos fijemos, que yo sé que ya muchos lo han hecho también, es que esta mujer, esta señal de esta mujer, aparece que está vestida del sol. ¿Y qué es el sol? El sol es una lumbrera. Y dice que está con la luna debajo de sus pies. ¿Qué es la luna? Es otra lumbrera. Y dice que sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Aquí nos está hablando de 2 lumbreras y de las estrellas. Si nos vamos a Génesis capítulo 1, verso 16, vamos ahora hacia atrás, nos dice, e hizo Dios las 2 grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señoree en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Aquí está una lumbrera mayor, una segunda lumbrera menor, y luego están las estrellas. Pero, ¿qué es lo que hacen estas lumbreras? Señorean, señorean. O sea, tienen un señorío. Que en otras palabras se podría decir que tienen una potestad.
tienen un señorío, tienen una potestad. Si volvemos aquí de nuevo, vemos que la mujer está vestida del sol, que podríamos concatenar con la lumbrera mayor. Pero debajo de sus pies está la lumbrera menor, que es la luna, y sobre su cabeza dos estrellas, que nos da un símbolo. En este caso también sabemos ya de que está haciendo un símbolo también de las 12 tribus de Israel. Pero ahí están las lumbreras. Entonces hablemos del príncipe del mundo. Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Quién llama a Satanás el príncipe del mundo? Es Jesús. Jesús es el que dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y dice que tenemos que irnos de aquí porque ya él viene. ¿Por qué Jesús dice, vámonos porque ya viene el príncipe de este mundo? ¿Qué facultades tiene el príncipe de este mundo para que Jesús tenga que decir, ya vámonos, porque viene el príncipe de este mundo? Bueno, cuando el príncipe de este mundo entró en Judas, él le dijo, haz lo que tienes que hacer. Hebreos 2:8-9 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, hablando de Jesús, ¿verdad? Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Todo fue sujetado a Cristo. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Tenemos vida eterna en Jesucristo, pero todavía no lo vemos. Tenemos sanidad en Jesucristo, no tenemos, la tristeza es desechada en Jesucristo, pero todavía tendremos tristeza en este mundo. Es decir, todavía no lo vemos. Lo sabemos, lo creemos y lo vivimos por fe. Lo sabemos, el mismo Espíritu nos lo confirma. Pero con los ojos naturales todavía no lo vemos. Con el tacto todavía no lo sentimos, porque seguimos teniendo enfermedades, seguimos teniendo muerte. Sigo leyendo para terminar. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es interesante cómo los apóstoles siempre nos recuerdan que esto es por todos. No por uno, sino por todos, ¿verdad? Entonces, hay una gloria de Jesús. Hay un paso más al que Jesús nos conduce. Hay una liberación a la que Jesús nos conduce, aunque todavía no la vemos, porque en este mundo tenemos aflicciones, pero ya los apóstoles son capaces de verlo, ya los apóstoles son capaces de gustarlo, son capaces de saborearlo ya, porque lo han visto. Seguimos con el príncipe del mundo. Dice en Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, en el mundo, las cosas operan conforme al príncipe de la potestad. Príncipe es principal y potestad quiere decir que tiene un dominio. Se está hablando de un derecho. Una potestad es un derecho. Es como que algo le pertenece. ¿Se entiende? Tiene pertenencia sobre algo. Y nos dice, pero claro, nosotros tenemos en nuestro espíritu
la influencia directa del Espíritu Santo. Pero nuestra carne sigue estando atada al pecado. Dice en Hechos 26:18, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto se está tratando la fe que es en Jesús. Pero el punto que quiero resaltar es la cuestión de la potestad de Satanás. O sea, Satanás tiene una potestad. Ese es el punto que quiero resaltar aquí. Hay muchos otros versos, pero si lo pongo todo, este estudio que ya por sí va a ser un poco largo, se pondría más largo todavía, ¿verdad? Vamos a leer ahora sobre la carne y la sangre. Hablar sobre la carne y la sangre. Dice en Hebreos 2:14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, refiriéndose a Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o a esclavitud, ¿verdad? La muerte está presente allí. El imperio de la muerte es el imperio del enemigo de Satanás. El que ha creído en Jesús, su carne sigue estando bajo el imperio de la muerte. Nuestra carne sigue estando bajo el imperio de la muerte. ¿Jesús no puede librar una enfermedad hoy? Sí. Claro que sí, por un propósito. Pero mañana te vas a volver a enfermar y vas a morir. Porque esto es una potestad. Es una potestad que no se niega. Es un derecho, es un título de propiedad. Eso es lo que es. Hay una propiedad en la carne y las cosas de este mundo. No es simplemente algo aéreo, no, hay una propiedad. Cristo tiene mayor potestad porque Él es la lumbrera mayor. La lumbrera mayor tiene mayor potestad, obviamente. Y por eso Él tiene esa capacidad de, por un propósito de salvación, venir hoy y curar tu enfermedad. De venir hoy y levantar a los muertos. Claro que la tiene, pero vas a morir. Si Cristo te levanta hoy de los muertos, no es la segunda resurrección profética, vas a volver a morir. Vas a volver a ser víctima del que tiene el imperio de la muerte, porque es una potestad. Cristo no le quita la potestad a Satanás. ¿Por qué Cristo no le quita la potestad a Satanás? Porque Jesús no es ladrón. Jesús no roba. Jesús compra. No roba, compra, que no es lo mismo. Ya me adelanté. Siempre me pasa. Seguimos leyendo. Colosenses 1:12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Perdón, quiero que se resalte la parte de la carne y la sangre. ¿Bien? A ver qué tiene que ver la carne y la sangre en todo esto. Volvemos a leerlo. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos hizo aptos para participar, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, nosotros hemos estado bajo una potestad y esa potestad, como les digo, es una pertenencia. Eso es lo que es una pertenencia. Y dice, y trasladado al reino de su hijo amado, de su amado hijo.
sea, nos traslada a ese reino, en quien tenemos redención por su sangre. Nuestra redención es ¿por qué? Por la sangre de Cristo, el perdón de pecados. Seguimos en carne y sangre. Juan 17, 1 al 3. Estas cosas os habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo y a Jesucristo, a quien has enviado. Este texto lo hemos leído muchas veces, pero quiero que veamos que se está hablando aquí de que se le ha dado potestad sobre toda carne, una potestad, para dar vida eterna a los que le dio. Pero otra vez, aún no lo vemos. Esa potestad le es dada a Jesús, pero aún no lo vemos. Juan 6, 56 al 58. El que come de mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, dice Jesús, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Carne y sangre. Este fue el discurso que escandalizó a mucha gente que seguían a Jesús, que lo seguían al otro lado del lago y lo andaban buscando cuando caminó sobre las aguas. No sabían dónde estaba, porque él se escapó de ellos caminando sobre las aguas. Por eso fue que Jesucristo caminó sobre las aguas, para escapar de la multitud y que no supieran dónde él estaba. Y ellos, y el grupo que cruzó al otro día y lo encontró, delante de ellos, que eran también seguidores de Jesús, es que él dice esto, y esto es lo que dice palabra dura, es esta, dicen los discípulos. Y él les pregunta: ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro le dice: no, pues solo tú tienes palabras de vida, le responde Pedro. Entonces este es el discurso que Jesús dice, en una alegoría de comer su carne y beber su sangre. Dice en los textos que vimos hace un momentito, habla mucho de la palabra participar, como participamos de carne y sangre, para que participemos. Esto es lo que Jesús se está refiriendo, a participar de su carne y de su sangre. Ahí es que está el punto, en participar de su carne y su sangre. Vamos a ver si me logro explicar. Esta carne y esta sangre están bajo una potestad. No el espíritu, pero sí la carne. Y esa potestad, tarde o temprano, va a cumplir su cometido. Su cometido es destruir, matar. Porque es su potestad, la potestad de Satanás. Por eso hay enfermedades. Por eso hay sufrimiento. Por eso hay luchas. Por eso el mundo es como es. Vamos a leer en Mateo 26, 26 al 30. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Todo esto es un símbolo. Ellos no participaron de la carne y de la sangre de Jesús en ese momento. Esto es un símbolo.
Ninguno de nosotros todavía hemos participado de la carne y la sangre de Jesús hasta el momento. ¿Qué es lo que significa realmente esto de participar de la carne y la sangre de Jesús? ¿Qué es lo que es comer la carne y la sangre de Jesús? ¿Qué era lo que Jesús quería decir cuando decía esto? ¿Qué era lo que los apóstoles quieren decir cuando dicen que participemos? ¿Qué fue lo que ellos vieron? Que no quieren, no lo dicen claramente, por lo menos cuando hablan de esto, sino que lo dicen de manera velada, de manera oculta. En Juan 14, 2 al 3 dice, Jesús dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Las moradas celestiales. Moradas. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús está hablando de una mudanza. De mudarse de esta tierra o de esta casa a una morada nueva que Él nos prepara. Esas moradas son las moradas celestiales. En 2 Corintios 5 nos dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, que de hecho se va a deshacer, tenemos de Dios un edificio. Ok, ¿a qué se está refiriendo por morada? ¿A qué se refiere por casa? ¿A qué se refiere por tabernáculo? Incluso antes de que lo leamos, se está refiriendo al cuerpo. El cuerpo va a ser deshecho. El cuerpo es el que está bajo la potestad de Satanás. Este cuerpo. Y leámoslo de nuevo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. ¿Y cuál es ese edificio que tenemos de Dios? Si esta morada es nuestro cuerpo, este cuerpo, ¿cuál es el edificio? ¿Cuál es la casa no hecha de manos? Esa casa eterna en los cielos. Seguimos leyendo. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Es decir, el apóstol gime porque quiere ser revestido de su nueva habitación, de su nueva casa, de su nueva morada. Pues sí, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, lo que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, es lo mismo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados. O sea, no es que queramos morir. Lo que está diciendo, no es que nosotros queremos morir al ser desnudados de este cuerpo, al ser sacados de esta vestimenta, al ser mudados de este tabernáculo, de esta casa. No es que queremos morir, no es eso, sino que queremos ser revestidos, mudados a otra casa, vestidos con otra ropa, puestos en otro tabernáculo. Queremos ir a ese nuevo cuerpo, al cuerpo celestial. Sigo leyendo. Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Porque el Espíritu mismo está solicitando eso. Nuestro Espíritu solicita ese otro cuerpo. Ese cuerpo que ya no tiene ataduras con el pecado. Y por ataduras es literalmente ataduras. No son símbolos. O sea, es un símbolo de atadura, pero no son imaginarias, son reales y palpables. Hay una atadura del cuerpo. Ahora, la pregunta es, ese cuerpo, cuando Jesús dice, ese cuerpo al que se está refiriendo, esa carne y esa sangre, mi carne y mi sangre, ¿a qué es lo que se refiere?
Este lenguaje que usa Jesús, que parece no tener sentido, que dice, voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿A qué se refiere? Eso no tiene sentido. Sí lo tiene si te enteras y nos enteramos de que nosotros tenemos que ser rehechos con el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo, es su sangre y su carne. Las moradas celestiales son un cuerpo con la carne y la sangre de Cristo, no con la carne y la sangre de que nosotros tenemos en este mundo, no con nuestra genética, digámoslo así, no con esta herencia, no hijos del primer Adán, no hijos del primer Adán. Nosotros somos hijos del primer Adán. Estos cuerpos estaban en los lomos de Adán. Nosotros somos Adán, sino a ser el segundo Adán, el otro Adán, a tener otra genética, otro cuerpo, otra carne, otra sangre. Es decir, nosotros en las moradas celestiales lo que vamos a tener son unos cuerpos que son el cuerpo mismo de Cristo, no descendientes de Adán, sino descendientes de Jesús. Ese cuerpo no tiene ligadura con Satanás. Ese cuerpo es el que verdaderamente nos hace libres. Cuando resucita, el que resucita en el cuerpo de Cristo es verdaderamente libre. No tiene Satanás ningún derecho sobre ese cuerpo, ni para enfermarlo, ni para llevarlo a la muerte, ni para nada. No tiene derechos, no tiene potestad sobre ese cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que digamos, detrás de todo esto se esconde, que tal vez hoy en día sea un poco más fácil de entender, pero esto es lo que se esconde detrás de todo esto, que nosotros somos llamados a ser tomados en Él mismo, como dice aquí, para estar donde Él está, en su cuerpo, a ser como si fuéramos la misma raza, digámoslo así, la misma raza, la misma genealogía, un nuevo pueblo. Dice, Jesús habla mucho de esto, dice que se hace un nuevo pueblo. En Apocalipsis 7 nos habla de una multitud vestida de vestiduras blancas. La vestidura blanca es lo mismo, se está refiriendo al cuerpo de Cristo. Es una multitud que proceden de todas las naciones, lenguas y pueblos, pero todos están vestidos del mismo cuerpo. Todos están vestidos de un cuerpo en el cual Satanás no tiene ninguna autoridad. El asunto es que mientras estamos en este cuerpo y en este mundo, hay una autoridad final que se va a cumplir y va a llegar la muerte y van a haber sufrimientos. Pero también hay una esperanza viva y el espíritu, por nuestro espíritu, nos lleva, como dice Pablo, por las arras del espíritu, no solo a saber y a desear ir a ese nuevo cuerpo, ir a esas moradas celestiales, ¿verdad? Sino que a tener la firme convicción y a ser libres y estar en paz entre tanto. A tener esa confianza de la que nos habla Jesús, esa fe, a no desanimarnos, a estar conformes y felices, porque estos problemas ya fueron resueltos. A los problemas a la verdad lo vemos, pero sabemos que fueron resueltos. Las enfermedades a la verdad la vemos, pero sabemos que fueron resueltas. Y las sufrimos, pero las sufrimos diferente, porque tenemos la esperanza viva, que la esperanza en estos días significa algo que no es lo que quiere decir esta esperanza. Esta esperanza es estar consciente de que las cosas son así, de que estas cosas ya fueron resueltas.
No es esa esperanza de un veremos tal vez, sino de que sabemos. El mismo Espíritu nos lo confirma y nos llena de esa paciencia, de esa tranquilidad, aún en medio de las aflicciones. En lo mucho, en lo poco, en la enfermedad, en la salud, en la guerra, en la paz, en la tristeza, o mejor dicho, en la soledad, en compañía, Dios está con nosotros. Y Jesús está con nosotros todos los días por su Espíritu, mientras tanto, hasta que estemos con Él en cuerpo, en carne y sangre, libres de las ataduras del pecado. Y yo creo que con eso lo podemos dejar ahí, porque yo creo que hasta ahí se puede entender y Dios nos ha ayudado. Entonces vamos a la parte de los comentarios. Eh, Dios les bendiga a todos. Antes de que vayamos a la parte de comentarios, quiero sí mandarle un mensaje a los que van a ver el video, eh, de que es posible que algunas personas vean este video y no entiendan algunas cosas. Y quisiera pedirles que oren al Señor. Si hay algo que no entienden, hay algo que no pueden asimilar, no se preocupen por ello, ni se turben por ello tampoco. Porque lo importante es que tenemos esa certeza de que ya Cristo resolvió todos estos problemas. No importa, todo esto es teología. Puede ser revelación, sí. No solo teología, sino también revelación. Pero la revelación importante realmente es que Cristo nos salvó, que Cristo nos redimió y que nos tiene preparado un hogar. Dios les bendiga mucho. Nos vemos.